Aunque la atención sigue centrada en las labores de búsqueda y rescate, también es un hecho que comienza a preocupar el costo de la destrucción de cientos de edificios e infraestructura pública que habrá que reconstruir, claro, y lo que representa en términos del desafío financiero público y privado. Vamos a hablar con Andrés Pardo Amezquita, él es director ejecutivo de estrategia macroeconómica para América Latina de XP Investments. Él se encuentra en Bogotá. Qué gusto saludarte en esta circunstancia en particular, sobre todo porque has estado ya entregando unas evaluaciones preliminares de lo que ya se puede hablar en términos de la dimensión de ese costo. ¿Cómo empezamos con este tema? Gracias por la invitación. Pues mira, desafortunadamente, pues esto ocurrió apenas hace unos 3 días, entonces obviamente es muy temprano para saber lo que esto puede costar. Eh, pero a ver, digamos que lo que uno puede comenzar a mirar es episodios similares al que ha habido en Colombia, y tal vez el episodio más claro de todos fue lo que ocurrió hace unos 27 años, que Colombia vivió otro terremoto muy fuerte, también en el eje cafetero, una zona parecida donde ocurrió el de este lunes. Y los costos en ese momento pues fueron gigantescos. Digamos que las pérdidas que hubo en ese momento más o menos ascendieron a 2.2 puntos del PIB, que son más o menos unos 15.000 millones de dólares, más o menos. Eso no quiere decir que el costo de la recuperación y de los gastos que va a hacer para recuperar todo van a ser de esa magnitud, y además eso toma un tiempo, porque digamos que en ese momento eso tardó más o menos, digamos, la reconstrucción tardó más o menos unos 3 años para volver a recuperar y a invertir y a todo lo que se hizo para recuperar lo que se perdió durante ese terremoto. Pero digamos que eso es como un punto de referencia para saber lo que tal vez podemos estar mirando en este momento. Incorporemos, Andrés, la trayectoria que llevaba la economía, la actividad económica, la inversión privada e incluso la inversión pública. Antes, digamos, si le podemos tomar una foto al antes en estas preguntas que te hago y lo que ahora anticipas que ocurra. Pues mira, ahí tal vez yo lo separaría en dos partes. La primera cosa es que Colombia pues acaba de cambiar de gobierno, como pues muchos de la audiencia saben, y el nuevo gobierno recibe una situación fiscal que es muy compleja, tal vez una de las situaciones fiscales más complejas que Colombia ha tenido en muchas décadas, lo cual quiere decir que el espacio que tiene el gobierno para atender la emergencia pues es bastante limitado, porque el gobierno además llegó con una promesa de hacer unos ajustes fiscales que son muy grandes, y en parte pues los mercados financieros pues habían reaccionado muy negativamente ante la situación fiscal mala que tenía Colombia, y ante estas promesas pues los mercados habían comenzado a reaccionar con optimismo, con cierto optimismo de que las cosas iban a mejorar. Pero entonces ahora esto pone un poco de signo de interrogación realmente qué tan fácil y qué tan rápido se va a poder cumplir esas promesas de ajuste fiscal dado lo que está pasando en este momento. La segunda parte que te voy a mencionar es también el crecimiento económico. Y es que la economía venía en un proceso de crecimiento un poco lento. En este momento, este año la economía posiblemente va a crecer en el orden del 2,5%, pero una cosa muy importante es que la inversión en los últimos 5 años se ha deteriorado de manera muy significativa. Entonces, esto, pues, obviamente esto es una catástrofe, y esto, pues, digamos, recuperar vidas, pues, no se puede, desafortunadamente, y mis oraciones van a los damnificados, pero también hay que ver un poco las oportunidades que surgen con esto, y eso quiere decir que el proceso de reconstrucción posiblemente va a traernos oportunidades para invertir, primero para reconstruir obviamente lo que se perdió, y seguramente para invertir en cosas para mejorar lo que ya había y que se cayó, porque claramente hay una parte del país, lo que sufrió sobre todo con esta catástrofe, que está en una zona que es muy propensa a este tipo de catástrofes naturales. Y la zona en sí, Andrés, en términos de contribución al Producto Interno Bruto colombiano, ¿cómo la caracterizas, las zonas afectadas? Pues mira, esto es básicamente todo el eje cafetero y una buena parte del occidente colombiano. Hay unas 3, 4 capitales muy importantes del país que están ahí, sobre todo Cali tal vez es la más importante. Cali es la cuarta o quinta ciudad más importante del país, entonces digamos que hay una producción importante. Eh, tal vez una diferencia importante con lo que ocurrió en el terremoto de hace 27 años es que fue muy concentrado en una ciudad en particular.
y eso generó muchas pérdidas en esa ciudad en particular, obviamente también alrededor, pero generó muchas pérdidas porque además ese terremoto, aunque fue un poco menos intenso que el de esta ocasión, fue mucho menos profundo y eso hace que los daños que generó en ese momento fueran mucho mayores. En este momento tal vez el área que aborda los daños es más amplia, pero posiblemente los daños en cuanto a pérdida de infraestructura puede ser un poco menor. Entonces, digamos que seguramente va a haber un poco de pérdida en cuanto a actividad económica durante el trimestre en que esto está ocurriendo, aunque Claro. yo creo que eso, digamos, como porcentaje de la economía colombiana, creo que puede ser un poco pequeño, pero pues eso obviamente no quita que eso genera unos problemas muy No, por complicados supuesto. específicamente para las familias y para las ciudades que están afectadas en ese momento. O sea, solamente para darte una idea, yo te había mencionado que en el terremoto de hace 27 años, el cálculo de las pérdidas económicas que hubo en ese momento fue más o menos 2.2 puntos del PIB. Eh, pero, pero si uno mira solamente lo que era del eje cafetero, entonces pues obviamente si uno ya lo aterriza a esa zona particular, pues claramente lo que se perdió en infraestructura pues fue enorme. No, por supuesto. Y evidentemente hablamos de familias, de medios de vida, de subsistencia, claro está. Y en una dimensión mayor, bueno, lo que va a representar esta reconstrucción en términos incluso de reactivación en el futuro, como ocurre históricamente en este tipo de tragedias. Andrés, gracias por la oportunidad de tu análisis. Buenas noches. Karina, muchas gracias. Y a ti.